Dicen que conocerse a uno mismo es el inicio de todo cambio, pero nadie te dijo dónde buscarte realmente. Este no es un libro que se lee, es un libro que se atraviesa. Una guía escrita no con tinta, sino con errores, repeticiones, heridas y revelaciones. Tal vez tú también has sentido que algo dentro de ti te sabotea en silencio, que repites conductas que no entiendes, que reaccionas como si otra parte de ti decidiera por ti, y que por más que intentes avanzar, siempre hay algo que te regresa. No estás roto, no estás confundido, simplemente has vivido toda tu vida guiado por un mapa que no dibujaste tú. Un mapa escrito en tu subconsciente y escondido en tu inconsciente. Este libro es un intento de devolvértelo. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, pero sí encontrarás las rutas internas que nunca te enseñaron. Aquí vas a mirar de frente lo que sabotea tu vida desde dentro, y vas a reconocer que no eres víctima de tu mente, sino su heredero. Y si eliges seguir, te advierto con respeto, lo que se ve ya no se puede desver. Bienvenido a tu mapa, no a lo que crees que eres, sino a lo que realmente te gobierna. Capítulo 1. Lo que no ves te domina. Estás viviendo una ilusión de control. Cada decisión que crees tomar libremente fue programada en tu mente mucho antes de que tuvieras la capacidad de defenderte de esa influencia. Aún recuerdo el caso de Héctor, un respetado profesor universitario de 58 años en Ciudad de México. Después de 3 décadas dedicadas a la educación, había ganado reconocimiento por su brillante mente y metodología innovadora. Cuando le ofrecieron dirigir la facultad, algo que había anhelado durante años, una inexplicable angustia lo invadió. Comenzó a sufrir insomnio y fuertes dolores de cabeza. El día de presentar su plan estratégico ante el consejo universitario, su mente se bloqueó completamente, balbuceó, se confundió con sus propias notas y finalmente tuvo que retirarse, perdiendo así la oportunidad de su vida. Durante nuestras sesiones, emergió un recuerdo enterrado por más de 5 décadas. Su padre, un obrero textil que apenas terminó la primaria, solía decirle cuando destacaba en la escuela: la gente como nosotros no está hecha para mandar, sino para trabajar duro y con honestidad. Héctor, que adoraba a su padre, grabó profundamente esta limitación en su subconsciente. Cada vez que estaba a punto de asumir un rol de liderazgo genuino, una alarma interna se activaba, saboteando lo que conscientemente más deseaba. Lo que Sigmund Freud revolucionó con sus descubrimientos sobre el inconsciente sigue siendo tan perturbador hoy como lo fue entonces. Tu mente consciente, esa voz interior que consideras tú mismo, representa apenas el 5-10% de tu actividad mental total. El resto opera bajo la superficie, inaccesible a tu introspección cotidiana, pero determinando poderosamente tus reacciones, decisiones y sentimientos. Freud distinguió entre el preconsciente, recuerdos y conocimientos que puedes recuperar con esfuerzo, y el inconsciente profundo, impulsos, traumas y deseos reprimidos que activamente se resisten a volverse conscientes. Carl Jung expandió esta visión describiendo cómo el inconsciente personal se asienta sobre uno aún más profundo. El inconsciente colectivo, un repositorio de arquetipos y símbolos compartidos por toda la humanidad. Estos arquetipos, la sombra, el anima, animus, el sabio, el niño, se manifiestan en tus sueños, miedos y reacciones inexplicables. La neurociencia contemporánea confirma estas intuiciones de manera sorprendente. Estudios recientes demuestran que tu cerebro decide acciones hasta 7-10 segundos antes de que seas consciente de haber tomado una decisión. Esto no significa que carezcas de libre albedrío, sino que la libertad es un proceso mucho más complejo de lo que imaginas. Tu yo consciente a menudo actúa como un abogado que justifica decisiones ya tomadas por procesos inconscientes, en lugar de ser el juez que creías.
esta realidad explica por qué tantos aspectos de tu vida parecen escapar a tu control, especialmente ahora que has cruzado la mitad del camino vital. ¿No te has preguntado por qué, después de décadas de experiencia y sabiduría acumulada, sigues repitiendo ciertos patrones dolorosos? ¿Por qué esa promesa de ejercicio regular se desvanece a los pocos días? ¿Por qué, a pesar de tus mejores intenciones, regresas a relaciones que reproducen dinámicas familiares tóxicas? ¿Por qué después de tantos años, ciertas críticas o situaciones pueden desencadenar una reacción emocional que parece completamente desproporcionada? La respuesta está en ese 90-95% de tu mente que opera fuera de tu conciencia. Como me dijo doña Carmen, de 67 años, una exitosa comerciante de Medellín. Toda la vida creí que era una mujer fuerte y decidida, pero ahora entiendo que mis decisiones más importantes las tomaron los miedos de una niña de 6 años que nunca dejó de buscar la aprobación de un padre ausente. Joseph Murphy, en su estudio del poder del subconsciente, demostró cómo este inmenso reservorio mental no distingue entre lo real y lo imaginado si la carga emocional es suficientemente intensa. Una creencia implantada en la infancia: no soy suficiente, el dinero corrompe, la gente siempre te traiciona, opera como un programa informático que ejecuta automáticamente comportamientos que confirman esa misma creencia, creando un círculo vicioso que interpretamos como la realidad. Los recuerdos que guardas de tu juventud, aquellos tiempos en Bogotá, Lima, Caracas o Buenos Aires durante los años 70 u 80, no son meras anécdotas. Son programas activos que siguen influyendo en tus decisiones cotidianas. Aquel comentario hiriente de tu profesor de matemáticas cuando tenías 13 años, la comparación constante con tu hermano mayor, el miedo económico durante la hiperinflación que sufrieron tantos países latinoamericanos, la inestabilidad política que marcó nuestra región. Todo ello dejó huellas en tu subconsciente que siguen moldeando tu visión del mundo, tus reacciones automáticas y tus posibilidades percibidas. Greenberg, el brillante neuropsicólogo mexicano, lo explicaba así: tu cerebro construye literalmente mapas neuronales basados en experiencias tempranas y luego filtra toda la realidad a través de esos mapas. No ves el mundo como es, sino como tú eres. La práctica que te propongo para comenzar este viaje es simple pero transformadora. Durante los próximos 3 días, lleva un pequeño cuaderno contigo. Cada vez que experimentes una reacción emocional intensa, miedo, ira, ansiedad, incluso alegría desbordante, date un momento para registrarla. Anota brevemente: ¿qué situación la provocó? ¿Qué sensaciones físicas experimentaste? ¿Apareció en tu mente alguna frase o pensamiento automático? No intentes analizar o cambiar nada todavía. Solo observa, como quien finalmente enciende una luz en un sótano que ha permanecido en penumbras durante décadas. Lo que descubrirás te sorprenderá. Muchas de tus reacciones más intensas tienen poco que ver con el presente y mucho con patrones antiguos activados por situaciones actuales. Esta conciencia es el primer paso hacia la libertad interior. Como afirmaba Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y aquí encontramos una verdad esperanzadora. Si bien es cierto que nuestras experiencias tempranas moldean nuestro subconsciente, también lo es que nunca es tarde para reprogramarlo. La plasticidad cerebral, ese maravilloso descubrimiento de la neurociencia moderna, nos demuestra que podemos crear nuevas conexiones neuronales hasta el último día de nuestra vida. Pero para cambiar estos patrones, primero debemos comprenderlos desde su raíz. ¿Cómo se formó originalmente esta mente automática que ahora gobierna silenciosamente tantos aspectos de tu existencia? Es lo que exploraremos en el siguiente capítulo de este mapa interior que comenzamos a trazar juntos. Capítulo 2. El origen de tu mente automática. Cada límite que sientes hoy fue instalado en tu mente cuando eras demasiado pequeño para defenderte. No eres lo que decidiste ser,
sino lo que te programaron para creer sobre ti mismo. Conocí a doña Mercedes, una viuda de 63 años de un pequeño pueblo del interior de Perú. Había criado sola a sus 5 hijos después de que su esposo falleciera en un accidente minero, cuando ella apenas tenía 32 años. A pesar de su escasa educación formal, logró establecer un pequeño negocio de comidas que le permitió darle estudios universitarios a todos sus hijos. Sin embargo, cuando finalmente tuvo tiempo y recursos para cumplir su sueño postergado, terminar la secundaria y quizás entrar a la universidad, un terror inexplicable la paralizaba. Cada vez que se sentaba a estudiar para el examen de admisión, sentía náuseas, sudoración y un dolor de cabeza tan intenso que debía abandonar los libros. Es como si una voz interna me dijera que esto no es para mí, que es una locura, que me estoy exponiendo al ridículo, me confesó avergonzada. Durante nuestras conversaciones, recordó cómo a los 7 años, cuando expresó su deseo de ser maestra, su abuela, quien la había criado con todo el amor, pero también con las limitaciones de su época, le dijo: «Las mujeres como nosotras no nacimos para los libros, sino para la cocina y los hijos». Aquella frase, dicha sin malicia, pero con la contundencia de una verdad absoluta, se implantó en su mente infantil como una ley inquebrantable. 56 años después, seguía dictando los confines de su universo posible. Émile Coué, pionero francés de la autosugestión, descubrió algo fascinante. Entre los 0 y 7 años aproximadamente, nuestro cerebro opera predominantemente en ondas teta, un estado similar al trance hipnótico. En este periodo absorbemos información sin filtro crítico, como una esponja que no distingue entre agua limpia y sucia. Las palabras de nuestros padres, abuelos, maestros y otras figuras de autoridad se graban directamente en nuestro subconsciente con la fuerza de comandos de programación. No hay análisis, no hay cuestionamiento, solo aceptación absoluta. Las matemáticas son demasiado difíciles. En esta familia somos de letras, no de números. Los hombres no lloran. Las mujeres decentes no levantan la voz. El dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar duro para ganarse la vida. Estudia para ser alguien en la vida. Frases como estas, repetidas con la autoridad de quienes representaban nuestro mundo entero, se convirtieron en los cimientos invisibles de nuestra mente adulta. Jung profundizó en este concepto explicando cómo, en respuesta a estas programaciones tempranas, desarrollamos una persona, del latín máscara teatral, un yo social adaptado a las expectativas de nuestro entorno. Simultáneamente, reprimimos en la sombra todo aquello que nos hicieron sentir inapropiado, vergonzoso o peligroso. Para muchos de nosotros, que crecimos en América Latina durante las décadas del 60, 70 u 80, esta represión incluyó a menudo nuestra expresión emocional auténtica, nuestra sexualidad, nuestra ambición, nuestra voz propia. ¿Cuántos de nosotros escuchamos «no seas malcriado» cuando simplemente expresábamos una opinión diferente? El neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg Silverbaum aportó una perspectiva fascinante a este proceso. Según sus investigaciones, cada experiencia emocional significativa crea una huella neuronal específica, un patrón de conexiones en nuestro cerebro que modifica permanentemente nuestra percepción y respuesta al mundo. Estas huellas no son simplemente recuerdos, son filtros a través de los cuales interpretamos toda la realidad subsecuente. Piensa en Doña Teresa, una exitosa empresaria bogotana de 61 años que, a pesar de su impresionante trayectoria, sigue viviendo con un miedo constante a la escasez. Ahorra compulsivamente, trabaja jornadas extenuantes y nunca se permite disfrutar verdaderamente de los frutos de su esfuerzo. Sus hijos adultos no entienden por qué, teniendo tanto, vive como si estuviera al borde de la miseria. La respuesta está en su infancia durante la crisis económica de los años 70 en Colombia, cuando su familia perdió todo y tuvieron que mudarse del elegante barrio chapinero a una humilde vivienda en la periferia sur. Tenía apenas 8 años cuando escuchó a su padre llorar por primera vez diciendo: «Lo perdimos todo,
No sé si podremos recuperarnos. Ese momento traumático creó una huella neuronal tan poderosa que, 50 años y millones de pesos después, su cerebro sigue funcionando desde la programación de escasez y catástrofe inminente. Joseph Murphy, en su profundo estudio del poder del subconsciente, explicaba que este vasto territorio mental no distingue entre lo real y lo imaginado cuando existe una carga emocional intensa. Para el subconsciente, una creencia implantada en un momento de alta vulnerabilidad emocional, como la infancia o un trauma, tiene el estatus de realidad absoluta. Así, una etiqueta como eres torpe, eres tímido, no tienes talento para los negocios, o en esta familia nunca hemos sido buenos con el dinero, dicha casualmente pero recibida por una mente infantil en estado receptivo, se convierte en una profecía autocumplida. Esta programación temprana explica por qué tantas personas mayores de 45 años en nuestra América Latina seguimos cargando con limitaciones que ya no tienen razón de ser. Crecimos en sociedades jerárquicas donde los niños hablan cuando las gallinas mean, donde el respeto a menudo significaba silencio y obediencia ciega, donde cuestionarse era malcriadez y aspirar más allá de ciertos límites era considerado soberbia o locura. Nuestros padres y abuelos, con todo su amor, nos transmitieron no solo sus valores, sino también sus miedos, sus traumas no resueltos, sus limitaciones asumidas como verdades universales. El caso de Don Ramón, un carpintero de 72 años de las afueras de Guadalajara, ilustra perfectamente este fenómeno. A pesar de ser reconocido por todos como un verdadero artista de la madera, jamás aceptó expandir su pequeño taller o cobrar lo que realmente valía su trabajo. Esto es un oficio humilde, repetía, no es para hacerse rico. Cuando su hijo le propuso crear una línea de muebles artesanales para exportación, se enfureció inexplicablemente. Durante una terapia familiar, emergió la raíz. Su padre, también carpintero, le había inculcado que la gente como nosotros debe mantenerse en su lugar, que aspirar a más era peligroso y traía desgracias. Esta creencia, implantada a los 5 años, seguía dictando los límites de su realidad a los 72. Los antropólogos han observado cómo las cosmovisiones culturales particulares de nuestras diversas culturas latinoamericanas, con su mezcla única de tradiciones indígenas, europeas y africanas, añaden capas adicionales a esta programación. Conceptos como el mal de ojo, no hay que ser ambicioso, la humildad es virtud y el orgullo pecado, o la omnipresente idea de que el sufrimiento ennoblece, forman parte de un tejido cultural que ha moldeado nuestro subconsciente colectivo durante generaciones. Pero aquí viene la revelación liberadora. Estas creencias implantadas no son tuyas en el sentido más profundo de la palabra. No las elegiste conscientemente, no las evaluaste críticamente. Son herencia, son programación, son adoctrinamiento inocente pero poderoso. Y lo que no elegiste, también puedes deselegirlo. Lo que fue programado puede ser reprogramado. Como práctica para este capítulo, te invito a un ejercicio de arqueología mental. Identifica una limitación que sientes firmemente arraigada en tu vida. Miedo al rechazo, dificultad para expresar emociones, temor a destacar, sabotaje económico. Ahora, retrocede en tu memoria a la primera vez que recuerdas haber sentido esa limitación. ¿Qué edad tenías? ¿Quién estaba presente? ¿Qué palabras se dijeron? ¿Qué sentiste en tu cuerpo? No juzgues, solo observa con la compasión de un adulto que mira a ese niño vulnerable que fuiste. Esta observación compasiva es el inicio de la reprogramación. Al reconocer el origen de la creencia limitante, comienzas a separarla de tu identidad esencial. No eres tu programación, eres el ser consciente que puede observarla, cuestionarla y, eventualmente, transformarla. Y precisamente cuando crees haber identificado tus limitaciones más evidentes,
descubres que existe un territorio aún más fascinante y poderoso operando desde las sombras de tu psique. Es el reino de lo que Jung llamó la sombra. Esa parte de ti que fue reprimida, negada y exiliada, pero que nunca dejó de influir silenciosamente en cada aspecto de tu vida. Esta es la frontera que exploraremos en nuestro próximo capítulo. Capítulo 3. La sombra que sabotea desde dentro. Todo lo que has negado en ti mismo ahora te controla desde las sombras. Lo que rechazas en otros es lo que no puedes aceptar de ti. Don Alfredo, un respetado juez de 68 años en Santiago de Chile, había construido su reputación sobre una inquebrantable moral pública. Conocido por sus severas sentencias contra la corrupción, su integridad era legendaria en los círculos judiciales. Sin embargo, en su hogar, una inexplicable rabia lo consumía. Sus estallidos de furia aterrorizaban a su familia, especialmente cuando alguien cuestionaba su autoridad, por mínimo que fuera el desafío. El contraste entre su imagen pública y su comportamiento privado era abismal. Durante un retiro espiritual, al que acudió por insistencia de su esposa, tuvo una revelación devastadora. Recordó cómo su padre, un militar de alto rango durante la dictadura, justificaba actos de abuso de poder diciendo que el fin justifica los medios. El joven Alfredo, horrorizado por esa moral flexible que contradecía sus propios valores, juró ser absolutamente incorruptible. En ese proceso, negó y reprimió cualquier impulso o emoción que considerara impura. La ira, la ambición, el resentimiento, el deseo de poder. Pero como Jung nos enseñó, lo reprimido no desaparece, simplemente se vuelve inconsciente y busca expresión por otros canales. La sombra negada de don Alfredo encontró su válvula de escape en estallidos, de furia descontrolada precisamente con quienes más amaba. Carl Jung acuñó el término sombra para referirse a ese aspecto de nuestra psique donde depositamos todo lo que consideramos inapropiado, vergonzoso, inmoral o peligroso. En palabras sencillas, la sombra contiene todo lo que hemos decidido que no somos nosotros o que no deberíamos ser. Para muchos latinoamericanos que crecimos en familias tradicionales, esta sombra puede incluir aspectos como la sexualidad, la ira, la ambición personal, el egoísmo e incluso la alegría desbordante. No seas escandaloso. Compórtate como una señorita. Los hombres serios no bailan así. No seas tan ambicioso. Frases como estas nos empujaron a exiliar partes enteras de nuestra personalidad. La paradoja que Jung descubrió es que cuanto más rechazamos un aspecto de nosotros mismos, más poder le otorgamos en nuestro inconsciente. Lo que negamos se vuelve autónomo, formando lo que él llamó complejos, constelaciones de emociones, recuerdos e impulsos organizados alrededor de un tema central. Estos complejos actúan como personalidades parciales dentro de nuestra psique y pueden posesionarse de nuestra conciencia en momentos determinados. Doña Luz María, una dedicada profesora jubilada de 71 años de Montevideo, acudió a terapia, desconcertada por su comportamiento. Tras décadas de abnegada dedicación a sus alumnos y familia, ahora que por fin tenía tiempo para sí misma, experimentaba ataques de pánico cada vez que intentaba realizar actividades placenteras. Me siento culpable hasta por leer una novela, confesaba angustiada. En nuestras conversaciones, emergió que durante su infancia, en un hogar católico tradicional de los años 50, cualquier expresión de egoísmo o autocomplacencia era severamente castigada. Primero son los demás, después los demás. Y si queda algo, también es para los demás, repetía su madre. El placer personal, el autocuidado y el disfrute fueron exiliados a su sombra. Ahora, cuando finalmente podía permitirse atender sus propias necesidades, esa sombra reprimida se manifestaba como ansiedad y culpa paralizantes. Su sistema nervioso literalmente interpretaba el autocuidado como un peligro existencial. Este mecanismo explica mucho de nuestro comportamiento aparentemente irracional.
¿Por qué criticamos tan duramente en otros los defectos que nosotros mismos tenemos? ¿Por qué los moralistas más vehementes suelen caer precisamente en los vicios que condenan? ¿Por qué repetimos inconscientemente patrones que conscientemente detestamos? Jung lo explicaba así: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La proyección, ese fenómeno psicológico mediante el cual vemos en otros lo que no queremos reconocer en nosotros mismos, es el mecanismo primario por el cual la sombra se hace visible. Freud ya había observado este fenómeno en sus estudios sobre los mecanismos de defensa del ego. La proyección actúa como un sistema de seguridad psíquico que nos permite lidiar con impulsos y deseos inaceptables, atribuyéndoselos a otros. Resulta mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, como sabiamente dice el refrán popular. En nuestra cultura latinoamericana, con su rica herencia de catolicismo, tradiciones indígenas y estructuras sociales jerárquicas, la sombra colectiva adquiere matices particulares. La historia de colonización, dictaduras y desigualdad ha dejado huellas en nuestro inconsciente colectivo. Don Manuel, un empresario de 65 años de Lima, expresaba esta dinámica con sorprendente claridad. Crecí admirando todo lo extranjero y despreciando lo nuestro. Me avergonzaba de mi apellido indígena. Me teñía el pelo de rubio en mi juventud y me enorgullecía cuando me confundían con un turista europeo. Hoy entiendo que esa negación de mis raíces fue una forma de violencia contra mí mismo y contra mi herencia cultural. Jacobo Greenberg Silverbaum, neurocientífico mexicano, aportó una perspectiva fascinante a este fenómeno desde las neurociencias. Según sus investigaciones, las partes reprimidas de nuestra personalidad generan campos neuronales disociados que operan con relativa autonomía. Cuando nos encontramos con situaciones que activan estos campos, experimentamos reacciones desproporcionadas, emociones inexplicables o comportamientos que sentimos ajenos a nuestra personalidad consciente. No sé qué me pasó, no me reconozco, algo se apoderó de mí, expresiones que todos hemos usado y que reflejan precisamente estos momentos en que la sombra toma el control. La manifestación más poderosa de la sombra ocurre en nuestras relaciones más cercanas. Doña Carmela, una abogada jubilada de 73 años de Caracas, no entendía por qué, tras enviudar, había desarrollado un inexplicable resentimiento hacia su hija mayor. Es como si algo en ella me irritara profundamente. Aunque racionalmente sé que es una buena hija, confesaba avergonzada. En nuestras sesiones descubrió que su hija representaba todo lo que ella había sacrificado por su familia: independencia, carrera internacional, libertad personal. La parte de Carmela que tuvo que renunciar a esos sueños, su sombra, ahora se proyectaba en su hija, manifestándose como irritación y crítica constante. Este mecanismo de proyección explica gran parte de nuestros conflictos sociales y personales después de los 45 años. La crisis de la mediana edad, ese periodo que muchos experimentamos entre los 45 y 65 años, tiene mucho que ver con la sombra. Como observó Jung, en la primera mitad de la vida nos dedicamos a construir un ego funcional, adaptado a las expectativas sociales y familiares. Pero en la segunda mitad, el alma nos urge a recuperar las partes olvidadas, a integrar la sombra en una personalidad más completa y auténtica. Don Octavio, un ingeniero jubilado de 70 años de Guadalajara, lo expresaba bellamente. Pasé 40 años construyendo una reputación, un patrimonio y una imagen. Y ahora, en estos años que me quedan, estoy aprendiendo a ser verdaderamente yo mismo, con mis luces y mis sombras. Es como si toda mi vida hubiera estado siguiendo un libreto escrito por otros. Y ahora, por fin estoy improvisando mis propias líneas. La buena noticia es que integrar la sombra, aunque doloroso inicialmente, libera una cantidad enorme de energía psíquica. Todos los recursos que gastamos en reprimir, negar y proyectar esos aspectos inaceptables pueden canalizarse hacia la creatividad, la conexión auténtica y la sabiduría. Como Jung observó, la sombra contiene no solo nuestros aspectos negativos,
sino también muchos positivos que fueron considerados peligrosos o inapropiados en nuestro contexto familiar o cultural. Para muchas mujeres latinoamericanas que crecieron en las décadas de los 50, 60 o 70, cualidades como la asertividad, la ambición o la expresión abierta de la sexualidad pudieron haber sido relegadas a la sombra. Para muchos hombres de nuestra cultura, la vulnerabilidad emocional, la sensibilidad artística o la necesidad de cuidado fueron aspectos que tuvieron que ocultar para ajustarse al molde del macho latinoamericano. La práctica que te propongo para comenzar a reconocer tu sombra es sencilla, pero profunda. Durante una semana, lleva un registro de tus reacciones emocionales intensas hacia otras personas, especialmente aquellas desproporcionadas o que te dejan con una sensación de incomodidad. Puede ser irritación, envidia, admiración excesiva, rechazo visceral o atracción inexplicable. Pregúntate, ¿qué cualidad o comportamiento en esa persona está provocando mi reacción? ¿De qué manera ese rasgo existe también en mí, aunque no lo haya reconocido? No juzgues tus respuestas, simplemente observa con curiosidad compasiva. Como me dijo una vez doña Esperanza, una sabia campesina de 84 años del altiplano boliviano, lo que más odias en otros es como un espejo que te muestra lo que no quieres ver de ti mismo, y lo que más admiras es lo que no te has permitido ser. Este proceso de reconocimiento es el primer paso hacia la integración de la sombra, un camino que nos permite acceder a la totalidad de nuestro ser, con todas sus contradicciones y complejidad. Es un viaje hacia la autenticidad que, especialmente después de los 50 años, se vuelve no solo posible, sino necesario para nuestra salud emocional y espiritual. Pero la sombra no es el único territorio inconsciente que influye en nuestra vida. Existe un lenguaje secreto mediante el cual el subconsciente se comunica con nosotros y responde a nuestras intenciones conscientes. Un código que, una vez comprendido, nos permite reprogramar incluso los patrones más arraigados. Este lenguaje, que trasciende las palabras y opera a nivel de emociones, imágenes y símbolos, será la puerta que abriremos en nuestro próximo capítulo. Capítulo 4. El lenguaje oculto que programa tu vida. Tu mente profunda no entiende de lógica ni razones. Solo comprende el idioma de la emoción, la repetición y el símbolo. Doña Consuelo, una profesora jubilada de 68 años de Guayaquil, había luchado toda su vida contra un miedo irracional al abandono. A pesar de estar casada con un hombre amoroso durante 4 décadas, vivía en constante ansiedad, interpretando cualquier retraso o distracción de su esposo como señal de rechazo. Sé que es absurdo, me confesaba con lágrimas en los ojos, pero es como si una parte de mí estuviera siempre esperando ser abandonada. Durante nuestro trabajo terapéutico, surgió un recuerdo aparentemente insignificante. A los 3 años, cuando nació su hermano menor, su madre estuvo hospitalizada 2 semanas por complicaciones. La pequeña Consuelo fue enviada a casa de una tía, donde, a pesar de recibir buenos cuidados, vivió la separación como un abandono catastrófico. Lo fascinante no era solo el recuerdo en sí, sino las palabras exactas que su mente infantil había grabado como una sentencia. Mamá se fue porque ya no me quiere. Esta frase, nunca cuestionada por su mente racional adulta, seguía programando sus reacciones emocionales 65 años después. Cuando comenzamos a trabajar con este patrón, utilizando afirmaciones cargadas de emoción positiva, estoy segura en mis relaciones, merezco ser amada consistentemente, repetidas, justo antes de dormir, su ansiedad crónica comenzó a disminuir. Como ella misma expresó, es como si estuviera hablándole a esa niña asustada que sigue viviendo dentro de mí. Émile Coué, farmacéutico francés y pionero de la autosugestión, descubrió a principios del siglo XX algo que las abuelas latinoamericanas parecían saber intuitivamente. Las palabras que nos repetimos tienen un poder inmenso sobre nuestra realidad. Su famosa frase, día a día, en todos los sentidos, estoy mejor
y mejor, repetida con sincera emoción al despertar y antes de dormir, produjo resultados tan notables en sus pacientes que médicos de toda Europa comenzaron a estudiar su método. Lo que Coué comprendió y la neurociencia moderna confirma es que el subconsciente no procesa información de la misma manera que nuestra mente racional. Mientras que la mente consciente analiza, cuestiona y utiliza la lógica lineal, el subconsciente opera mediante repetición. Lo que se repite continuamente se acepta como verdad. Emoción. Una idea cargada de emoción fuerte tiene prioridad sobre cualquier razonamiento frío. Simbolismo. Las imágenes, metáforas y símbolos tienen más impacto que los conceptos abstractos. Presente continuo. El subconsciente solo reconoce el tiempo presente. No distingue entre pasado, presente y futuro. Joseph Murphy, quien estudió profundamente estos mecanismos, explicaba que el subconsciente es como un jardín fértil que cultivará cualquier semilla que se plante en él, sea constructiva o destructiva. No juzga, no discrimina, simplemente ejecuta los programas que recibe con la mayor fidelidad posible. Don Patricio, un contador jubilado de 73 años de Medellín, ilustra perfectamente este principio. Creció en un hogar donde su padre, conductor de autobús, repetía constantemente frases como «la plata no alcanza», «siempre falta mes al final del sueldo» o «la gente como nosotros nunca será rica». Estas afirmaciones, cargadas con la autoridad emocional de su padre y repetidas durante años, se convirtieron en comandos para su subconsciente. A pesar de formarse profesionalmente y ganar un salario digno, don Patricio vivió siempre al borde de la precariedad financiera. Cada vez que su situación económica mejoraba, inconscientemente creaba circunstancias, una inversión arriesgada, un préstamo a un familiar insolvente, un gasto innecesario, que lo devolvían a su zona de comodidad programada, la escasez. Solo cuando comenzó a trabajar conscientemente con nuevas afirmaciones y visualizaciones, no como técnicas mágicas, sino como reprogramación sistemática, empezó a experimentar una relación más saludable con el dinero. Las culturas tradicionales latinoamericanas han reconocido intuitivamente el poder del lenguaje sobre la realidad. Desde los rezos y bendiciones de nuestras abuelas hasta las maldiciones y mal de ojo que muchos temen, existe un reconocimiento ancestral de que las palabras, especialmente cuando están cargadas de intención emocional, pueden moldear el destino. Lo que la psicología moderna añade a esta sabiduría tradicional es la comprensión de los mecanismos exactos mediante los cuales esto ocurre. Nuestro cerebro, ese órgano maravilloso que consumió siglos de evolución, procesa aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo. Sin embargo, nuestra mente consciente solo puede manejar entre 40 y 50 bits. ¿Qué ocurre con todo el resto? Se procesa inconscientemente, siguiendo patrones establecidos, muchos de ellos programados durante nuestra infancia o momentos emocionalmente intensos de nuestra vida. Greenberg Silberbaum, desde su perspectiva neuropsicológica, proponía que el lenguaje interno, las palabras que nos decimos habitualmente, crea campos neuronales específicos que actúan como filtros perceptuales. Estos filtros determinan literalmente qué aspectos de la realidad notamos y cuáles ignoramos, conformando así nuestra experiencia subjetiva del mundo. Doña Matilde, una enfermera jubilada de 70 años de Asunción, Paraguay, proporcionó un ejemplo conmovedor de este fenómeno. Toda su vida se había considerado a sí misma fea e indeseable, a pesar de ser una mujer de aspecto perfectamente normal. Esta autopercepción distorsionada afectó profundamente sus relaciones personales y profesionales. Durante nuestras conversaciones descubrió el origen. A los 9 años, en una fiesta escolar, escuchó casualmente a una maestra referirse a ella como «la pobrecita feíta». Esa frase, pronunciada por una figura de autoridad y recibida en un momento de vulnerabilidad, se convirtió en un filtro a través del cual interpretó todas sus experiencias posteriores.
Los cumplidos sobre su apariencia eran descartados como cortesía o lástima, mientras que cualquier comentario negativo, por insignificante que fuera, se atesoraba como confirmación de su creencia fundamental. Esta distorsión perceptual se mantuvo durante 6 décadas, hasta que comenzó a trabajar conscientemente en reprogramar ese lenguaje interno tóxico. La estructura lingüística de nuestros pensamientos habituales determina, en gran medida, nuestra experiencia de la realidad. Frases como «siempre me pasa lo mismo», «nunca tengo suerte», «eso es imposible para mí» o «a mi edad ya no se puede cambiar», actúan como verdaderas órdenes para el subconsciente. Al ser repetidas con convicción emocional, estas afirmaciones se convierten en profecías autocumplidas. Don Alberto, un comerciante retirado de 76 años de Córdoba, Argentina, cambió radicalmente su experiencia de envejecimiento al modificar una simple frase que repetía constantemente. Después de jubilarse, había adoptado el hábito de decir, «a mi edad ya no doy para más», cada vez que enfrentaba un desafío. Consecuentemente, su energía, flexibilidad y entusiasmo por la vida fueron disminuyendo aceleradamente. Cuando un amigo lo desafió a cambiar esa afirmación por «a mi edad, tengo la sabiduría y experiencia para hacer las cosas a mi manera», comenzó a notar cambios notables en su vitalidad y actitud. No se trataba de negar la realidad del envejecimiento biológico, sino de transformar la interpretación y, por ende, la experiencia subjetiva del mismo. Murphy enfatizaba que las afirmaciones más poderosas para reprogramar el subconsciente deben cumplir ciertos requisitos. Estar formuladas en presente, no estaré mejor, sino estoy mejor. Ser positivas, no estoy enfermo, sino me siento saludable. Ser creíbles para quien las pronuncia. Una afirmación demasiado alejada de la creencia actual genera resistencia. Involucrar emoción sincera. No basta con repetir mecánicamente, debe haber un sentimiento genuino. Ser específicas, pero no rígidas, en cuanto al cómo se manifestarán anticipándose a los descubrimientos de la plasticidad neuronal. Insistía en que la repetición consistente de nuevos patrones de pensamiento eventualmente crea nuevas vías neuronales. Lo que inicialmente requiere esfuerzo consciente, con el tiempo se vuelve automático. En nuestra cultura latinoamericana, donde el lenguaje tiene una riqueza expresiva y emocional particular, es especialmente importante atender a los diminutivos, aumentativos y expresiones coloquiales que usamos habitualmente. Estoy viejito, mi cabecita ya no da para más, tengo un problemita, qué torpeza la mía. Estas expresiones aparentemente inocuas pueden estar reforzando percepciones limitantes. Doña Graciela, una viuda de 67 años de San Salvador, notó un cambio significativo en su experiencia de soledad cuando dejó de referirse a sí misma como «pobrecita viuda abandonada», frase que usaba medio en broma, medio en serio, y comenzó a presentarse como mujer con nueva libertad para reinventarse. No cambió su circunstancia objetiva, pero transformó radicalmente su experiencia subjetiva y con ello las oportunidades que comenzó a atraer y reconocer en su entorno. La práctica que te propongo para comenzar a utilizar conscientemente este poderoso mecanismo del lenguaje subconsciente es simple pero profundamente transformadora. Durante 7 días, al despertar y antes de dormir, momentos en que la mente está naturalmente más receptiva, repite para ti mismo a una afirmación creíble que contradiga tu limitación más persistente. Si has identificado que tienes un patrón de autocrítica despiadada, podrías usar: me trato a mí mismo con la misma compasión y paciencia que ofrecería a un buen amigo. Si tu desafío es la ansiedad por el futuro, confío en mi capacidad para manejar lo que la vida me presente. Si luchas con sentimientos de insuficiencia, soy suficiente exactamente como soy hoy. Lo crucial es que, mientras repites la frase, permitas que surja una emoción auténtica que la respalde. Imagina cómo te sentirías si esa afirmación ya fuera tu realidad cotidiana. Esa sensación, esa emoción genuina,
es el verdadero lenguaje que tu subconsciente comprende. Como me explicó una vez doña Carmen, una sabia partera tradicional de 81 años de las montañas de Oaxaca, las palabras son como semillas. Si las plantas sin sentimiento, no crecerán. Pero si las riegas con el agua de tu corazón, te darán frutos que ni imaginabas. Una advertencia importante. Este trabajo con afirmaciones y visualizaciones no es una forma de pensamiento mágico, ni sustituye la acción concreta en el mundo. Es, más bien, una manera de alinear tu programación interna con tus objetivos conscientes, eliminando el autosabotaje que surge cuando ambos están en conflicto. Pero existe otra dimensión en la comunicación con nuestro subconsciente, que trasciende incluso el poder de las palabras. Una vía de acceso directo a los patrones más profundos que determinan no solo nuestras emociones y pensamientos, sino también nuestra salud física y vitalidad. Es el fascinante territorio donde la mente y el cuerpo se comunican en un lenguaje más antiguo que las palabras, el lenguaje de las sensaciones, los síntomas y la sabiduría somática. Este es el mapa que exploraremos en nuestro próximo capítulo. Capítulo 5. El cuerpo nunca olvida lo que la mente ignora. Ese dolor de cuello que aparece cada vez que hablas con tu hermana no es casualidad. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente decidió olvidar. Recuerdo a doña Carmela, una mujer de 63 años que conocí en un pequeño pueblo de Oaxaca. Cada vez que se acercaba el aniversario de la muerte de su esposo, su brazo derecho comenzaba a temblar sin explicación médica. Los doctores le recetaron ansiolíticos, terapias físicas, incluso llegó a visitar curanderos locales, pero nadie encontraba la causa. Lo que Carmela nunca contaba, ni se permitía recordar, era que su difunto marido, en sus últimos días, consumido por la enfermedad, la había sujetado con fuerza del brazo derecho, suplicándole entre lágrimas que no lo dejara morir. Ella se había quedado paralizada, sin poder ayudarlo, sosteniendo su mano mientras él se apagaba. Su mente consciente había sepultado ese recuerdo, pero su brazo derecho lo revivía cada año con precisión matemática. Lo que le sucedía a Carmela tiene explicación en las profundidades de nuestra biología. El cuerpo no es solo un vehículo que transporta nuestra conciencia. Es un registro viviente de todo lo que experimentamos, especialmente de aquello que hemos decidido no mirar. Sigmund Freud, en sus estudios sobre la histeria, fue uno de los primeros en documentar científicamente cómo los traumas no resueltos se convertían en síntomas físicos concretos. Lo que él llamaba conversión es ese mecanismo por el cual una emoción reprimida busca salida a través del cuerpo cuando la mente le niega expresión consciente. No es magia ni superstición, es biología pura. El neuropsiquiatra Jacobo Greenberg Silverbaum, científico mexicano, cuyas investigaciones revolucionaron nuestra comprensión de la conexión mente-cerebro, explicaba este fenómeno como una alteración en lo que él denominaba la látice neuronal. Según Greenberg, cuando reprimimos una experiencia emocionalmente intensa, no la eliminamos, sino que la codificamos en patrones neuronales alterados que eventualmente afectan nuestras funciones corporales. ¿Te has preguntado por qué después de una discusión acalorada con tu hijo sobre sus decisiones de vida, tan parecidas a las que tú mismo tomaste y que te trajeron sufrimiento, te ataca esa migraña que no cede con ningún analgésico? O quizás has notado cómo tu digestión se altera justo antes de visitar la casa donde creciste, esa donde aprendiste a callar para no molestar. Carl Jung profundizó en este concepto cuando habló del complejo autónomo, esas agrupaciones de pensamientos, memorias y emociones reprimidas que adquieren vida propia en nuestro inconsciente y que, cuando son activadas, generan respuestas corporales automáticas. Es como si cada emoción no procesada formara un nudo en tu sistema nervioso, y cada vez que algo toca ese nudo, a veces incluso sin que te des cuenta, tu cuerpo reacciona. Piensa en María Elena, ejecutiva de 56 años en Ciudad de México, quien desarrolló un eczema severo en las manos justo después de ser promovida a directora general. Los dermatólogos le dieron cremas y tratamientos,
pero nada funcionaba. En terapia descubrió que su padre, un hombre estricto y autoritario, siempre le golpeaba las manos cuando cometía errores en sus tareas escolares, diciéndole: «Tus manos son torpes, nunca llegarás a nada importante». El eczema era la manifestación física de un conflicto interno. Por un lado, el orgullo de haber llegado a un puesto de poder. Por otro, la creencia profundamente arraigada de que no era lo suficientemente capaz. Su piel estaba librando una batalla que su mente consciente desconocía. El doctor Joseph Murphy, en su trabajo sobre el poder del subconsciente, documentó cientos de casos donde las enfermedades físicas respondían a conflictos emocionales no resueltos. Según Murphy, el subconsciente no distingue entre un evento real y uno vívidamente imaginado, por lo que una preocupación constante puede manifestarse como un síntoma físico tan real como si fuera causado por un virus o bacteria. La ciencia moderna ha confirmado estas intuiciones pioneras. Hoy sabemos que el estrés crónico desregula el sistema inmunológico y produce inflamación sistémica. Sabemos que la amígdala cerebral, encargada de procesar emociones como el miedo, puede activar respuestas físicas inmediatas. Lo que llamamos memoria muscular es real. Tus músculos, fascias y tejidos retienen patrones de tensión asociados a experiencias emocionales. ¿Has notado cómo se te forma un nudo en la garganta cuando hay algo importante que necesitas decir, pero te lo callas? Esa sensación no es psicológica. Es la contracción real de tu plexo faríngeo, una respuesta física a la represión emocional. Los osteópatas y fisioterapeutas experimentados pueden leer tu historia emocional a través de las tensiones crónicas en tu cuerpo. El antropólogo y lingüista Carlos Castaneda, controversial pero influyente en el pensamiento latinoamericano, escribió sobre cómo los chamanes toltecas consideraban que el cuerpo sabe y que la verdadera sabiduría no está en la mente, sino en la totalidad del ser corporal. Lo que la neurociencia confirma hoy, muchas tradiciones ancestrales de nuestra América lo intuyeron hace siglos. Entonces, ¿qué hacer con este conocimiento? ¿Cómo escuchar a tu cuerpo cuando habla el lenguaje del inconsciente? Comienza con un ejercicio simple pero profundo. Cada noche, antes de dormir, realiza un recorrido mental por tu cuerpo. Detente en cada zona donde sientas tensión, molestia o dolor. No intentes cambiar nada aún. Solo pregúntate con sincera curiosidad: si esta tensión en mi espalda pudiera hablar, ¿qué me diría? ¿Qué carga estoy sosteniendo aquí? Permanece en silencio y escucha. A veces, la respuesta llegará como una imagen, otras como una sensación o un recuerdo. Luego, coloca suavemente tu mano sobre esa zona y respira profundamente, imaginando que con cada exhalación liberas un poco de esa tensión. No es magia, es comunicación consciente con tu sistema nervioso. Manuel, un profesor jubilado de 67 años de Sevilla, practicó este ejercicio durante semanas. La tensión crónica en su mandíbula, que le había causado desgaste dental severo, comenzó a hablarle. Se vio a sí mismo como niño, conteniendo el llanto frente a su padre, quien le repetía: «Los hombres no lloran». Décadas después, su mandíbula seguía obedeciendo esa orden. Al reconocerlo, pudo comenzar a liberar no solo la tensión física, sino el patrón emocional que la sostenía. Tu cuerpo no es tu enemigo. No te está traicionando cuando manifiesta síntomas. Está intentando comunicarse contigo en el único lenguaje que no has aprendido a ignorar, el del dolor y la incomodidad. Y mientras comienzas a escuchar estos mensajes olvidados, a desentrañar este código personal, escrito en tensiones musculares y ritmos alterados, te acercas a la frontera más misteriosa de todas, aquella donde lo que creías conocer sobre ti mismo se desvanece y aparece un territorio mucho más vasto y poderoso. Porque si el cuerpo guarda los secretos del inconsciente, ¿qué otras verdades fundamentales se esconden en esos rincones de tu ser
a los que has aprendido a no prestar atención. Ese es precisamente el tema que exploraremos en nuestro próximo capítulo. Cómo reescribir estos patrones sin caer en la trampa de la lucha interna, que solo refuerza lo que intentamos cambiar. Capítulo 6. Reescribiendo desde la raíz, sin lucha. Dejar de intentar cambiar puede ser el primer acto verdadero de transformación. La paradoja que tu mente consciente no comprende, pero que tu subconsciente siempre ha sabido. Recuerdo a don Héctor, un comerciante jubilado de 72 años de Guanajuato, que había pasado décadas luchando contra su carácter explosivo. Cada vez que prometía cambiar, rezaba novenas completas, se imponía castigos, asistía a retiros espirituales y juraba ante su familia que esta vez sería diferente. Y durante semanas funcionaba, hasta que un día, inevitablemente, explotaba con mayor intensidad, como una olla a presión. Aquel día que lo conocí en la plaza del pueblo, me confesó entre risas amargas: he gastado más energía tratando de no ser quien soy, que la que hubiera necesitado para entender por qué soy así. La historia de don Héctor ilustra perfectamente la trampa en la que casi todos caemos. Creemos que cambiar requiere luchar contra nosotros mismos. Pero aquí está la verdad inquietante que Jung descubrió a través de décadas de trabajo terapéutico. Lo que resistes, persiste. O dicho en sus propias palabras, lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. ¿Por qué sucede esto? Para entenderlo, debemos recurrir a uno de los principios fundamentales descubiertos por Émile Coué. Cuando hay un conflicto entre la voluntad consciente y la imaginación inconsciente, siempre gana la imaginación. Si te repites conscientemente, soy paciente, mientras tu subconsciente cree firmemente, soy impaciente como mi padre, adivina quién ganará esta batalla invisible. Exacto, tu subconsciente, cada vez. Imagina a Carmen, una maestra de escuela, de 58 años de Valladolid, que durante toda su vida adulta había intentado luchar contra su timidez. Se obligaba a hablar en reuniones, se inscribía en cursos de oratoria, se repetía afirmaciones positivas, pero cada vez que debía intervenir en una junta escolar, sentía el mismo terror, las mismas palpitaciones, el mismo nudo en la garganta. Lo que Carmen nunca hizo fue preguntarse: ¿de dónde viene mi timidez? ¿A qué me protegió originalmente? Solo cuando dejó de combatirla y comenzó a dialogar con ella, descubrió que su timidez había sido su escudo protector en un hogar, donde hablar atraía atención no deseada. Su timidez no era su enemiga, había sido su aliada fiel cuando la necesitó. Joseph Murphy lo explicaba así: el subconsciente no responde a órdenes, sino a impresiones emocionales. Las autoafirmaciones positivas que repetimos mecánicamente frente al espejo tienen menos poder que una sola imagen vívidamente sentida. Si te repites «tengo confianza», mientras tu cuerpo está tenso y temeroso, solo refuerzas la disonancia interna. El doctor Jacobo Greenberg, cuyo trabajo revolucionó la comprensión de la conciencia en México y el mundo, propuso algo aún más profundo. No existe separación real entre el observador y lo observado. Cuando observamos un patrón interno, sin juzgarlo, ya estamos transformando su estructura neurofuncional. La observación pura, libre de juicio, es en sí misma un acto transformador. ¿Te has fijado en la diferencia entre decirte «no debo enojarme», lucha, y simplemente observar «estoy experimentando enojo ahora», aceptación? En el primer caso, creas resistencia. En el segundo, apertura. Piensa en Rafael, un contador de 61 años de Medellín, que durante años luchó con ataques de ansiedad. Cuanto más luchaba contra ellos, más intensos se volvían. Su médico le recetó ansiolíticos, que solo amortiguaban temporalmente los síntomas. Lo que realmente cambió su vida fue aprender a observar la ansiedad como si fuera un fenómeno meteorológico. Está lloviendo ansiedad dentro de mí ahora. La primera vez que practicó esta simple observación durante un ataque,
Notó algo extraordinario. La ansiedad no desapareció, pero su relación con ella cambió. Ya no era Rafael sufriendo un ataque, era Rafael observando un proceso pasajero. En ese pequeño cambio de perspectiva estaba la semilla de su libertad. Freud ya había intuido esto cuando habló del proceso de hacer consciente lo inconsciente. No para combatirlo, sino para integrarlo. Jung lo llevó más lejos con su concepto de individuación. El proceso de incorporar aspectos rechazados de nosotros mismos para volvernos más completos, no más perfectos. La transformación verdadera comienza con un acto que parece contradictorio: la aceptación profunda de lo que es, no como resignación, sino como punto de partida honesto. Como decía el filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esa circunstancia incluye tus patrones subconscientes, por incómodos que sean. Entonces, ¿cómo reescribir desde la raíz sin caer en la trampa de la lucha interna? Comienza con este ejercicio simple pero poderoso. Cada día, durante 21 días, el tiempo promedio que la neurociencia ha determinado necesario para establecer nuevas conexiones neuronales, dedica 5 minutos a lo que llamaremos la observación compasiva. Elige un patrón que hayas intentado cambiar sin éxito. Puede ser una emoción recurrente como la impaciencia, un hábito como postergar decisiones importantes, o un pensamiento limitante como ya estoy mayor para cambiar. Siéntate en silencio, cierra los ojos y visualiza este patrón como si fuera un viejo conocido que viene a visitarte. No lo rechaces. Pregúntale mentalmente: ¿cuándo llegaste a mi vida? ¿Qué función cumpliste entonces? ¿Qué intentas proteger? No fuerces las respuestas. Déjalas emerger. A veces vendrán como intuiciones repentinas, otras como recuerdos olvidados. Doña Soledad, una viuda de 68 años de Veracruz, practicó este ejercicio con su tendencia a acumular objetos que no necesitaba, un hábito que había convertido su casa en un laberinto de cajas y recuerdos. Al tercer día de práctica, recordó vívidamente cómo, durante la crisis económica de los años 80, su familia había perdido todo repentinamente. Ella, entonces una joven madre, había jurado que nunca más le faltaría nada a sus hijos. Su acumulación no era desorden, era una promesa de seguridad hecha desde el miedo. Al reconocer esto, pudo establecer un nuevo diálogo con este patrón. Agradezco tu intención de protegernos, pero ya no vivimos en escasez. Podemos soltar y seguir seguros. El siguiente paso es lo que Murphy llamaba impresión emocional constructiva. Una vez que has dialogado con el patrón, no intentas eliminarlo, lo que crearía resistencia, sino que le ofreces una evolución. Imagina vívidamente cómo sería responder de manera diferente, no desde la fuerza de voluntad, sino desde la comprensión nueva. Siente las emociones asociadas a esta nueva respuesta. El subconsciente responde a lo que sientes vívidamente, no a lo que piensas racionalmente. Juan Pablo, un médico jubilado de 76 años de Santiago de Chile, había pasado décadas siendo el solucionador de problemas de toda su familia, hasta que su salud comenzó a resentirse por la sobrecarga. En lugar de intentar aprender a decir no, lo que había intentado sin éxito, practicó visualizar cómo sería sentirse cómodo, estableciendo límites, imaginándose tranquilo y en paz, mientras declinaba amablemente una petición. No luchaba contra su necesidad de ayudar, le ofrecía un nuevo canal, uno que honraba también sus propias necesidades. Esta práctica aprovecha lo que Cue descubrió: la ley del efecto invertido. Cuanto menos fuerza uses contra un patrón subconsciente, menos resistencia encontrarás. Como el judoka que utiliza la fuerza del oponente para su propio beneficio, aprendes a colaborar con tu subconsciente en lugar de combatirlo. Greenberg lo explicaba desde la neurociencia. Cuando observamos sin juzgar, activamos zonas prefrontales del cerebro que pueden modular la respuesta emocional de la amígdala. No suprimimos la emoción, lo que sería otra forma de lucha, sino que cambiamos nuestra relación con ella. El cambio verdadero no es dramático,
ni repentino. Es como el crecimiento de un árbol, imperceptible día a día, pero innegable con el tiempo. Mercedes, una empresaria de 59 años de Bogotá, me escribió después de practicar este método durante 3 meses. No puedo señalar el momento exacto en que cambié, porque no hubo un gran momento. Simplemente un día me di cuenta de que ya no reaccionaba con miedo ante los desafíos financieros. La observación se había convertido en comprensión, y la comprensión en una nueva forma de ser. Este es el secreto que los maestros espirituales y los psicólogos profundos han conocido durante siglos. El cambio duradero no viene de combatir lo que somos, sino de comprender por qué somos así. No de forzarnos a ser diferentes, sino de crear las condiciones para una evolución natural. Tú, que has llegado hasta aquí en este viaje, ya tienes las herramientas para comenzar esta danza sutil con tu subconsciente. No es una batalla a ganar, sino un diálogo a cultivar. Y mientras emprendes este camino de observación compasiva y transformación gentil, te acercas al capítulo final de nuestro recorrido, donde todas las piezas de este mapa interior se integran en una visión coherente que te permitirá navegar con mayor libertad y conciencia por los territorios inexplorados de tu propia mente. Segundo, como el observador de patrones. Identifica momentos del día en que reaccionaste de manera automática, especialmente reacciones que te dejaron insatisfecho o que parecieron desproporcionadas. Puedes conectar estas reacciones con patrones más antiguos en tu vida. ¿Reconoces la voz de algún mensaje familiar o creencia limitante operando bajo la superficie? Don Guillermo, empresario jubilado de 75 años de Sevilla, notó que había respondido con irritación desmedida cuando un empleado de banco le preguntó si necesitaba ayuda para usar el cajero automático. Observando más profundamente, conectó esta reacción con su miedo oculto al envejecimiento y la pérdida de independencia. Tercero, como el observador compasivo. Mira todo lo anterior sin juicio, con la misma comprensión amorosa que ofrecerías a un niño o a un amigo querido. Este no es un ejercicio de autocrítica, sino de autoconocimiento. Reconoce que cada patrón, por disfuncional que parezca ahora, comenzó como un intento de protegerte o adaptarte a circunstancias difíciles. Doña Consuelo, viuda de 67 años de Guadalajara, practicó esta observación compasiva con su tendencia a controlar excesivamente a sus hijos adultos. En lugar de castigarse por ello, reconoció con gentileza: este patrón nació cuando quedé sola con 3 niños pequeños. Fue mi forma de mantenernos a todos a salvo en tiempos difíciles. Ya, cumplió su propósito, y ahora puedo agradecer esa parte de mí y permitirle descansar. Esta práctica de los 3 observadores te permite integrar las enseñanzas fundamentales de los grandes maestros que nos han acompañado en este viaje. La conciencia del cuerpo como registro del inconsciente, Freud y Greenberg. El reconocimiento de patrones subconscientes, Jung y Murphy. Y la transformación a través de la observación compasiva sin lucha, Coe y las tradiciones contemplativas. Con el tiempo, notarás que estos 3 observadores comienzan a activarse no solo durante la práctica nocturna, sino en tiempo real, durante tus interacciones diarias. Es como si una parte de ti permaneciera alerta, ofreciéndote información valiosa justo cuando la necesitas, ampliando ese espacio precioso entre estímulo y respuesta. Y así, querido oyente, llegamos al final de nuestro recorrido por el mapa secreto del subconsciente y el inconsciente. Pero en realidad, este no es un final, sino un comienzo. El verdadero viaje de exploración interior continuará el resto de tu vida, cada vez con mayor riqueza y profundidad. Recuerda que este mapa no es para escapar de ti mismo, sino para encontrarte más plenamente. No para eliminar partes de tu ser, sino para integrarlas en una totalidad más armoniosa y consciente. No para controlar obsesivamente cada pensamiento y emoción, sino para fluir con mayor libertad y presencia. Como dijo el poeta Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Tu camino interior es único y personal. Este mapa que ahora tienes es solo una guía, una invitación a la aventura más importante que jamás emprenderás.
el viaje hacia el corazón de tu verdadero ser. Llévalo contigo, utilízalo cuando te sientas perdido, compártelo con quienes amas si lo consideras valioso, pero sobre todo, confía en tu propia capacidad para navegar estos territorios internos, porque la verdadera brújula siempre ha estado dentro de ti, esperando ser descubierta. En el silencio de tu ser más profundo, más allá de los condicionamientos y las voces prestadas, existe una sabiduría innata que ahora, equipado con este mapa, podrás escuchar con mayor claridad. Esa voz suave pero inequívoca es la que te guiará, paso a paso, hacia una vida más consciente, plena y auténticamente tuya. Gracias por recorrer este camino conmigo. El mapa está en tus manos. El viaje es tuyo. Capítulo 7. Tu mapa interior y el poder de elegir. Las cadenas más fuertes no son las que te imponen desde fuera, sino las que has aceptado por dentro sin saberlo. Pero ahora, con el mapa en tus manos, cada paso puede ser una elección consciente. Conocí a don Esteban en un café de Coyoacán, en Ciudad de México. A sus 78 años, con el cabello completamente blanco y unas manos curtidas que hablaban de décadas de trabajo, me contó su historia mientras revolvía lentamente su café. Durante toda mi vida, me dijo con una voz pausada que contrastaba con la intensidad de sus ojos, creí que el miedo que sentía al expresar mis ideas era parte de mi personalidad, algo con lo que había nacido y moriría. Vengo de una generación donde los hombres callábamos nuestras emociones. Mi padre nunca habló de sus miedos, ni su padre antes que él. Don Esteban había sido profesor de literatura durante 4 décadas, respetado por sus alumnos y colegas. Nadie hubiera imaginado que aquel hombre que disertaba apasionadamente sobre Octavio Paz o García Márquez frente a un auditorio lleno, temblaba por dentro cada vez que debía expresar una opinión personal en una reunión familiar o con amigos cercanos. Un día, continuó, encontré un viejo diario de mi abuela materna. En él narraba cómo mi abuelo había sido encarcelado brevemente durante la Revolución por expresar ideas políticas contrarias al régimen local. Yo apenas tenía 5 años entonces, pero recordé súbitamente cómo mi madre me susurraba siempre: en esta familia, las ideas se guardan para uno mismo. Un consejo nacido del miedo, transmitido con amor y grabado en mi subconsciente como una verdad absoluta. Esta historia de don Esteban ilustra perfectamente el viaje que hemos emprendido juntos a través de estos 7 capítulos. Hemos explorado cómo nuestras reacciones automáticas, nuestros miedos aparentemente irracionales y nuestros patrones repetitivos tienen raíces profundas en experiencias tempranas y mensajes heredados, raíces que permanecen invisibles hasta que comenzamos a iluminar los rincones oscuros de nuestra mente con la linterna de la conciencia. Carl Jung escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Lo que creemos que son elecciones libres son, con frecuencia, respuestas programadas desde las profundidades de un pasado olvidado. Pero ahora tienes un mapa que te muestra no solo los territorios conocidos de tu mente consciente, sino también las tierras inexploradas del subconsciente y las profundidades oceánicas del inconsciente. ¿Recuerdas cuando hablamos en el primer capítulo sobre cómo la mayor parte de nuestras decisiones no son realmente conscientes? Freud lo comparaba con un iceberg. Solo una pequeña parte emerge a la superficie de la conciencia, mientras que la masa principal permanece sumergida. Ahora entiendes por qué a veces te comportas de maneras que racionalmente rechazarías. ¿Por qué repites patrones destructivos aún sabiendo que te dañan? ¿Por qué ciertos desencadenantes emocionales te catapultan a reacciones desproporcionadas? La doctora Elena Ramírez, psicóloga clínica de 64 años en Valencia, vivió esta realidad en carne propia. Durante décadas había ayudado a cientos de pacientes a superar sus traumas, pero no podía explicar por qué ella misma entraba en un estado de angustia paralizante cada vez que su hijo adulto tardaba en responder a sus llamadas.
Era irracional, me explicó. Mi hijo es un hombre responsable de 40 años y yo, una profesional que ha estudiado la mente humana durante toda mi vida. Aplicando las técnicas que hemos explorado juntos, Elena finalmente conectó esta reacción con un episodio olvidado de su infancia. A los 7 años, esperó durante horas el regreso de su padre, quien había salido a comprar cigarrillos y nunca volvió. Esa niña asustada seguía viva dentro de la doctora, activándose cada vez que percibía una señal similar de abandono. Jacobo Greenberg, en su teoría sintérgica, proponía que la realidad que experimentamos es una creación continua de nuestras estructuras neurológicas. Estas estructuras, moldeadas por experiencias pasadas, actúan como filtros que determinan no solo cómo interpretamos el mundo, sino lo que literalmente somos capaces de percibir. Al cambiar estas estructuras a través de la conciencia, cambiamos nuestra experiencia de la realidad misma. Joseph Murphy lo explicaba de manera más accesible. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu destino. Pero ahora entiendes que no se trata simplemente de adoptar pensamientos positivos, superficiales, sino de reescribir las creencias fundamentales que operan por debajo del nivel consciente. En el segundo capítulo, exploramos el origen de nuestra mente automática, cómo las experiencias tempranas de la vida establecen patrones neuronales que se convierten en nuestro piloto automático, como Doña Marta, aquella costurera de 70 años de Puebla, que a pesar de haber criado exitosamente a 3 hijos que ahora son profesionales respetados, seguía sintiéndose poca cosa cada vez que debía interactuar con personas de mayor educación formal. Mi padre repetía que la gente como nosotros, sin estudios, debía saber cuál era su lugar. Me confió durante un taller. Ese mensaje, grabado en su mente infantil, seguía dictando su comportamiento 6 décadas después. En el tercer capítulo, nos adentramos en la sombra junguiana, esas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado y que, precisamente por eso, ejercen un poder invisible sobre nuestras vidas, como aquel médico jubilado de Montevideo, don Gerardo, quien se enorgullecía de su racionalidad y despreciaba abiertamente la debilidad emocional, solo para descubrir que sus frecuentes episodios de ira descontrolada eran precisamente manifestaciones de esas emociones no reconocidas buscando expresión. Recorrimos en el cuarto capítulo el lenguaje del subconsciente, cómo no entiende negaciones ni razonamientos complejos, sino que responde a imágenes vívidas, emociones intensas y repetición. Aprendimos con Emile Coué que la imaginación siempre vence a la voluntad y por qué repetirse "no estoy nervioso" antes de una presentación importante solo refuerza la nerviosidad. Exploramos en el quinto capítulo cómo el cuerpo registra lo que la mente olvida o reprime. Recordemos a Pilar, aquella administrativa de 59 años de Barcelona, cuyos dolores crónicos de espalda disminuyeron significativamente cuando finalmente reconoció y expresó el resentimiento acumulado durante años hacia su hermana, una carga emocional que literalmente llevaba sobre sus hombros. Y en nuestro sexto capítulo, aprendimos que el cambio duradero no viene de la lucha interna, sino de la observación compasiva y la integración consciente de nuestros patrones. Ahora, en este último tramo de nuestro viaje, es momento de integrar todo lo aprendido en un mapa coherente que puedas utilizar para navegar el resto de tu vida. Imaginemos que tu mente es como una antigua hacienda colonial, con múltiples habitaciones, algunas luminosas y frecuentadas, otras cerradas bajo llave durante décadas. La conciencia es el salón principal donde recibes invitados, tomas decisiones y planificas tu día. El subconsciente es el conjunto de habitaciones adyacentes donde guardas recuerdos recientes, habilidades aprendidas y creencias accesibles pero no siempre evidentes. Y el inconsciente es el sótano profundo, las catacumbas olvidadas donde descansan recuerdos reprimidos, traumas no resueltos y potenciales inexplorados. Tu viaje hacia la libertad interior consiste en tener las llaves de todas estas habitaciones, no para controlar obsesivamente cada rincón. Eso sería otra forma de prisión,
sino para poder elegir conscientemente dónde poner tu atención, qué puertas abrir y cuáles mantener cerradas por ahora. Don Raúl, maestro jubilado de 84 años en Lima, me escribió después de practicar las técnicas que hemos compartido. Por primera vez en mi vida, puedo sentir la ira surgir dentro de mí y observarla sin convertirme en ella. Es como si antes fuera un títere cuyos hilos eran jalados por manos invisibles. Ahora puedo ver los hilos, y aunque no siempre puedo cortarlos, al menos sé que existen y a veces logro aflojarlos. Este es precisamente el poder de tu nuevo mapa interior. La capacidad de observar tus reacciones automáticas con suficiente anticipación como para introducir un espacio, a veces apenas un instante, entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese pequeño espacio reside tu libertad. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo expresó perfectamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Para consolidar todo lo aprendido y convertirlo en una práctica que puedas llevar contigo el resto de tu vida, te propongo un ejercicio final, una especie de ritual de integración que llamaremos los 3 observadores. Cada noche, antes de dormir, dedica 10 minutos a revisar tu día desde 3 perspectivas distintas. Primero, como el observador del cuerpo. Recorre mentalmente las sensaciones físicas más notables que experimentaste durante el día. ¿Dónde sentiste tensión? ¿Hubo momentos de ligereza o pesadez? ¿Qué te dice tu cuerpo sobre tus verdaderas respuestas emocionales a los eventos del día? Mercedes, una contadora de 63 años de Cartagena, descubrió a través de esta práctica que cada vez que hablaba con su nuera, su mandíbula se tensaba involuntariamente. Esta observación le permitió reconocer un resentimiento que no se había permitido admitir conscientemente.